Fair use notice. To all those human concerned. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material is provided for in Section 107 of the U.S. Copyrighted Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by a copyright statute that might otherwise be infringing non-profit, educational, or personal use tips that balance in favor of fair use. Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, estaba revisando esta revista Despertat de fecha, aquí podemos verla, 22 de marzo de 1974. Vamos a pasar a la página 11 porque la Watchtower acá en la página 11 puso al final de la página una frase que me dejó pensando profundamente, meditando, reflexionando, y se trata de la siguiente. Me pasé, perdón, vamos a la página 11, aquí la tenemos, y la vamos a ver en la parte final, que la leí por casualidad. Y aquí vemos tranquilamente la fecha, Despertar del 22 de marzo de 1974, página 11. Dice: ¿es la verdad? Y dice abajo: el oír la verdad y no aceptarla no cambia a la verdad en error. Repito nuevamente esta expresión de la Watchtower, esta oración, que dice: el oír la verdad y no aceptarla no cambia a la verdad en error. Ajá, dije yo, pero ¿será cierto esto, queridos amigos? Un saludo muy afectuoso a todos ustedes, queridos amigos de Fuerza Abrazoriana. Como han visto ustedes en esta atalaya que les acabo de mostrar de fecha 22 de marzo de 1974, página 11, la Watchtower decía que el hecho que una persona no acepte la verdad no va a convertir jamás a esa verdad en un error. Los testigos de Jehová son orgullosos porque ellos afirman ser la única religión verdadera que enseña la verdad, y es por eso que los testigos de Jehová se dicen entre ellos: ¿qué tiempo tienes en la verdad? ¿Cuándo te bautizaste en la verdad? ¿Por qué expulsaron al hermano Francisco Romero de la verdad? Etcétera, etcétera, refiriéndose a la verdad, o refiriéndose como la verdad a la sociedad Watchtower Bible and Tract Society. ¿Cuándo te vas a bautizar en la verdad? ¿Qué tiempo tienes en la verdad? O sea, ¿qué tiempo tienes como testigo de Jehová de la Watchtower? ¿Por qué le expulsaron al hermano de la verdad? Como diciendo, ¿cuándo fue expulsado el hermano de X de la Watchtower? La Watchtower es igual a decir la verdad, es sinónimo de verdad para la Watchtower, y afirma que es la única religión verdadera que enseña la verdad de Jesucristo, del alimento espiritual que recibe de Jesucristo como alimento a su debido tiempo, porque ella es su canal de comunicación que Jesús escogió
en 1919 para dar elemento a su debido tiempo como la verdad. Y exigía que todos los testigos de Jehová la aceptaran sin poner en tela de juicio las enseñanzas del esclavo, porque el esclavo estaba en constante comunicación con Jesucristo para recibir el alimento de él, que viene de su Padre Jehová, para alimentar a los domésticos de la casa de la fe con un alimento que es la verdad espiritual, un alimento espiritual verdadero, y eso solamente puede provenir de la sociedad Watchtower, que es la organización de Jehová, que imprime la verdad de la Biblia. Por eso ellos dicen ser la única religión verdadera, porque sean la verdad. Esta expresión que hemos visto de 1974 me hace recordar que muchos testigos de Jehová en el año de 1974, cuando la sociedad Watchtower estaba enseñando y afirmando que el fin de los 6.000 años de la historia humana culminarían en el otoño de 1975, era una verdad, una realidad. De acuerdo a los cálculos de la cronología que había diseñado el señor Fred Franz, su cronología de la historia del hombre en la tierra de los 6.000 años, esta historia de 6.000 años tendría que finalizar en el otoño de 1975 para entrar al último día de 1.000 años, es decir, en el milenio, que empezaría en el otoño de 1975 y culminaría en el otoño del año 2975. Y luego andaba en esa campaña de anunciar a los estudiantes de la Biblia y al mundo en general, a las naciones, que el fin de los 6.000 años de la historia humana culminarían para el otoño de 1975. Esta despertar que estamos viendo del 22 de marzo de 1974 obviamente apoyaba esa idea en su revista, conjuntamente con la revista de la Atalaya, que era su compañera, afirmando pues que los 6.000 años de historia humana culminarían en 1975. Y la Watchtower decía la verdad, porque la religión verdadera enseñaba la verdad, publicaba los alimentos de Jesucristo a su debido tiempo, y que eran el portavoz de Jesucristo para anunciar las cosas venideras, entre ellas el Armagedón. La Watchtower decía pues que un cristiano verdadero, testigo de Jehová, no podía poner en tela de juicio los alimentos del esclavo fiel y secreto, porque eran alimentos de Jesucristo, que a la vez venían de su Padre Jehová Dios. Que el testigo de Jehová no podía poner en tela de juicio ni en duda el alimento que da el esclavo, que era el único que podía dar las verdades de la Biblia como instrumento de Jesucristo. Y yo me acuerdo que en aquellos años del 1974, inclusive años anteriores al 1974, hubo muchos testigos de Jehová inteligentes que no creían que para el otoño de 1975 culminarían los 6.000 años de la historia humana y se entraría al séptimo día de 1.000 años que culminarían en el otoño del año 1975. Y ellos pusieron en tela de juicio esa enseñanza como una enseñanza que no podría ser verdadera, porque obviamente el decir que se entraba al séptimo día de 1.000 años, es decir, el milenio, significaba que la Armagedón tenía que venir pues para 1975, y muchos testigos de Jehová sabían que ese día del Dios Todopoderoso es un día que no lo sabe nadie, ni el Hijo Jesucristo, y que menos aún lo podría saber la sociedad Watchtower con su esclavo fiel discreto, anunciando que para el otoño de 1975 ya estaríamos entrando al milenio. Entonces muchos testigos de Jehová de mi época no creían que eso fuera verdad, porque violaba el principio de que el día y la hora estaba en potestad del Padre, estaba en su sola potestad, en su sola jurisdicción, y que Jesucristo tampoco lo sabía.
Y obviamente, para cualquier testigo de Jehová inteligente, menos lo podían saber los testigos de Jehová de la Watchtower, es decir, el esclavo fiel discreto. Pero para la Watchtower publicaba pues en 1974 que el hecho que un testigo de Jehová, una persona, no creyera en esas verdades de la Watchtower, porque la Watchtower publicaba la verdad, por eso se llama la religión verdadera, somos la verdad, y decía la Watchtower, el hecho que el testigo de Jehová o cualquier persona no creyera en esa verdad, no convertía en esa verdad en un error. Es decir, que la verdad es verdad siempre y tenía que mantenerse con el tiempo, como verdad inmutable, porque Jehová Dios, su palabra es la verdad. Juan 17:17 dice, tu palabra es la verdad. Y como este era un alimento que de Jehová le daba a su Hijo Jesucristo, para que Jesucristo se lo entregue a su canal de comunicación, el esclavo fiel y discreto, no podía contener mentiras o errores, porque Juan 17:17 dice, tu palabra es la verdad, refiriéndose a Jehová Dios. Inclusive Salmo 31:5 dice que Jehová es un Dios de verdad, no de mentiras. Inclusive en el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice que Jehová es un Dios que no cambia. Jesucristo, como es Hijo de Dios, tiene la misma naturaleza de ser veraz. Por eso en Juan 14:6 se dice que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dicho esto, entonces no es cierto lo que dijo la Watchtower de despertar, que el hecho que uno no acepte la verdad de la Watchtower no hace que esa verdad se convierta en error, dice. Qué raro, ¿verdad? Muchos de Jehová no aceptaron esa verdad de la Watchtower, de que de los 6.000 años de la historia humana culminarían para el otoño de 1975 y se entraría el milenio. Y esa supuesta verdad que se llama la Watchtower tuvo que descartarse porque fue un error, fue una falsedad. Y para ser benevolente le ponemos palabra error. Entonces, sí es cierto que si una persona no acepta esa verdad que se llama la Watchtower, hizo, que no es cierto, entonces que esa verdad se mantuvo incólume con el tiempo, haciendo aceptar a los testigos de Jehová incrédulos, porque esos testigos de Jehová sabían que eso no puede ser, esa verdad es la falsedad, por las razones que ya expliqué. Entonces el hecho que los testigos de Jehová no aceptaron esas verdades de la Watchtower, con el tiempo sí hizo que ese rechazo, hizo que esa verdad se convirtiera en una mentira, en un error con el tiempo, al no cumplirse el fin de los 6.000 años de la historia humana. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo tiene que ver, por ejemplo, cuando la Watchtower enseñaba que en 1914 empezó la gran tribulación. Muchos de Jehová no lo aceptaron eso, porque como era gente con cierto criterio y conocimiento bíblico, se dieron cuenta que no podía ser posible que la gran tribulación haya pasado con la Primera Guerra Mundial. Y más aún cuando pasaron los años y no venía el Armagedón, peor aún, era imposible que esa primera Guerra Mundial haya sido el inicio de la gran tribulación, como decía la Watchtower, como la verdad. Y esa verdad la señora Watchtower por décadas, señores, que la Primera Guerra Mundial dio origen al inicio de la gran tribulación en 1914. Pero los años pasaron y no venía el Armagedón. Entonces muchos de que no aceptaron esa verdad, y la Watchtower decía que el hecho que tú no aceptes esa verdad no hace que esta verdad cambie, porque fue un error. Decía con soberbia la Watchtower, le decía eso, que no aceptaba esa enseñanza de que la gran tribulación había empezado en 1914. Decía, el hecho que tú no aceptes que la gran tribulación había empezado en 1914 porque tú no te da la gana, porque eres un apóstata, un hereje, no hace que esta verdad vaya a convertirse en un error. Es imposible, porque la verdad no se puede convertir jamás en un error, porque es una verdad. Claro, jamás se podrá convertir en un error una verdad que es verdad de a verdad, que tiene sustento, una verdad como 2 más 2 es igual a 4, es una verdad comprobada. 2 más 2 es igual a 4. El hecho de que tú no aceptes que 2 más 2 es igual a 4, no va a hacer que mañana se cambie esa verdad por otro número, como 5, 6, 7 u 8. 2 más 2 será igual a 4 siempre, porque es una verdad comprobada, científicamente comprobada. No hay otra posibilidad que 2 más 2 sea igual a 4. Es la única posibilidad. Es una verdad que no se mueve con el tiempo. Ahora, si tú no quieres aceptar que 2 más 2 es igual a 4, eso no va a hacer que esta ecuación cambie con el tiempo porque fue un error, o que esa verdad se convierta en un error con el tiempo.
porque ya está comprobado que 2 más 2 es igual a 4, no puede ser igual a 5. Y esa verdad, así tú no la aceptes, no va a cambiar con el tiempo. Pero la verdad de la Watchtower, que ella afirma que la verdad no tiene el mismo valor científico que 2 más 2 es igual a 4. No tienen, lo único que tiene de verdad es el nombre que le han puesto a esas enseñanzas que da el esclavo. Le ha puesto como enseñanza verdadera, como la verdad. Pero el tiempo demostró que esas verdades de la Watchtower no eran la verdad comprobada científicamente, demostrada como 2 más 2 igual a 4, que no cambia con el tiempo. Y la Watchtower le decía a Jehová: si tú no aceptas la enseñanza del esclavo, sus verdades, no va a hacer que esta cambie con el tiempo, porque fue un error, decía la Watchtower. El hecho de que tú no creas que la gran tribulación haya empezado en 1914 no va a hacer que esa verdad se convierta en error con el tiempo, decía la Watchtower. Como si tuviera la certeza de esa enseñanza de la gran tribulación comenzó con la Primera Guerra Mundial, como si lo hubiera comprobado fehacientemente, como una ecuación matemática. 2 más 2 igual a 4 siempre. No puede cambiar nadie. La Watchtower quería dar el mismo valor a sus enseñanzas, sus doctrinas, como 2 más 2 igual a 4. Y eso no era posible. Entonces el testigo de Jehová, que no creyó que la gran tribulación había empezado con la Primera Guerra Mundial, con el tiempo se demostró que lo que él había objetado, que esa verdad de la Watchtower, que la gran tribulación había en 1914, se demostró que no fue posible con el tiempo, que no era verdad, y que se demostró que era un error, en el mejor de los casos, para no decir una mentira. Porque al final fue una mentira decir que la gran tribulación empezó en 1914 con la Primera Guerra Mundial, y esa mentira lo llevó al error, o ese error los llevó a la mentira, como quieran ponerlo. Entonces no es cierto lo que la Watchtower publicó pues en forma soberbia, con un espíritu soberbio, en esta Despertar de 22 de marzo de 1974, página 11, diciendo que el hecho que tú no aceptes la verdad no va a hacer que esa verdad se convierta en error con el tiempo, porque la verdad la tenemos nosotros como 2 más 2 igual a 4, y eso no era cierto. No había una demostración científica matemática que las verdades de la Watchtower, de sus elementos espirituales, sean una verdad garantizada al 100%. Y eso lo vemos como ejemplo en lo que les acabo de mencionar, pero podría sacarle decenas de otras enseñanzas que han sido descartadas. Cuando una persona en el pasado decía que yo no creo que Gog de Magog sea Satanás el diablo, la Watchtower lo miraba al testigo de Jehová que dudaba de eso como una persona apóstata que no creía en la enseñanza del esclavo, que enseñaba la verdad, y le decían al testigo de Jehová: si tú no crees que Gog de Magog es Satanás el diablo, eso no va a hacer que esta verdad sea un error. Y al final, ¿qué pasó? Pasaron los años y la Watchtower tuvo que reconocer que Gog de Magog no era Satanás el diablo y que fue un error. Entonces el hecho de que el testigo de Jehová objetara eso sí convirtió en esa supuesta verdad en un error con el tiempo. Y podría seguir explicando un montón de enseñanzas que han sido descartadas por la Watchtower, cuando enseñaba como una verdad que en 1919 Jesús le tuvo confianza a su esclavo nominado en 1918 y le encomendó de todos sus bienes en la tierra. Y si tú objetabas eso, aparte de estar sujeto a ser expulsado o de ser etiquetado de un asqueroso apóstata, la Watchtower te decía: si tú no aceptas que Jesús ha hecho su segunda nominación en 1919 para que administre todos sus bienes en la tierra a partir de ese año y que las haga crecer, no va a ser que esa verdad que estamos enseñando se convierta en un error con el tiempo. Y pasó pues que la persona que discutía eso, no aceptaba esa enseñanza, que posiblemente fue expulsado por apóstata, por no creer en esa enseñanza. El tiempo le dio la razón al expulsado, porque esa supuesta verdad que la Watchtower dijo que no cambiaría con el tiempo, como si fuera un error, tan solo porque él no la creía, el tiempo le dio la razón al expulsado, que no quiso aceptar esa enseñanza, y que esa supuesta verdad de la Watchtower cambió porque fue un error. Entonces no fue una verdad, porque la verdad, como 2 más 2 igual a 4, no puede cambiar con el tiempo. Y en ese caso se aplica el hecho que una verdad demostrada como 2 más 2 igual a 4 no hará que esa verdad
por el hecho que tú no lo aceptes, vaya a cambiarse con el tiempo, porque es una verdad genuina, comprobada científicamente, matemáticamente, que no hay otra posibilidad. Bueno, esto es lo que yo quería comentarles, queridos amigos. Ahora me siento un poco como otra vez con los problemas bronquiales que siempre he padecido en el pasado, porque el clima está cambiando, y a veces tengo la voz apagada, cosa que no me ocurría cuando era joven, pero ahora soy muy susceptible a los cambios de clima, me afectan los bronquios. Y bueno, les agradezco su atención, quería comentarles esto nomás, y espero que les sirva para que ustedes mediten, pues que la Watchtower tiene la lengua muy larga, muy suelta. Les resulta muy fácil decir, el hecho de que tú no creas en nuestras doctrinas no va a hacer que estas cambien con el tiempo, porque era un error. Fíjense ustedes la cantidad de doctrinas que se han descartado a partir de 2012, 2013, 2014, 2015, que se convirtieron en error, y que muchos testigos de Jehová no las aceptaban seguramente, y fueron expulsados por objetar el alimento del esclavo, que era la verdad de Jesucristo a su debido tiempo, y que el hecho que el testigo de Jehová no la aceptaron, no las iba a convertir algún día en mentira o errores. Fíjense la lista de errores que han sido revelados a partir de 2012 al 2015 y después descartados porque no eran la verdad. Qué horror, amigos. Bueno, eso era todo. Quería decirles un saludo muy afectuoso a todos ustedes, queridos amigos de Fuerza de la Soriana, y será hasta Dios mediante. Muchas gracias.